Gloria a Dios. Buenos días, bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Misionera Nueva Vida. Gloria a Dios. Están todos bienvenidos y vienen a recibir la palabra, ¿verdad que sí? Amén. Sí, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar con una oración para invitar al Espíritu Santo que ya está con nosotros, porque Él dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Así es de que está con nosotros. Jesús dijo, y mandaré el Espíritu Santo y estará con vosotros todos los días de vuestra vida. Así es de que Él está aquí, pero queremos reconocer su presencia, ¿verdad? Reconocer que está aquí y dejarle saber que estamos conscientes que aquí está y que nos enseñe, porque la palabra de Dios dice que Él es el maestro de la iglesia. Él fue el que escribió la Biblia a través de inspiró a hombres y mujeres santas de Dios para escribir la Biblia, y así es de que Él es el autor de la Biblia y Él es también el maestro de esta Biblia. Yo soy nomás un vaso y a través de mí fluye la unción, la presencia del Espíritu Santo para exponer la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el cuerpo de Cristo, porque hay muchos cristianos que están permitiendo que la enfermedad destruya sus cuerpos, porque son ignorantes de la palabra de Dios, que dice que por las llagas y las heridas de Jesucristo hemos sido ya sanados, ya somos sanos. Porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no tan solo llevó nuestras enfermedades, a nuestros pecados, nuestras iniquidades, pero también llevó nuestras enfermedades. Y esa es una verdad, una realidad que tiene que estar bien enraizada en nuestro corazón, que tiene que estar bien establecida en nuestro corazón, porque si no está esa verdad establecida en nuestro corazón y enraizada, va a venir la enfermedad y vamos a sujetarnos a ella, porque no sabemos diferente, que la podemos resistir en el nombre de Jesús. Y entonces tenemos que saber que la sanidad nos pertenece. Así es de que eso tiene que ser enraizado, cementado en nuestro corazón para que la podamos resistir cuando venga la enfermedad. Y muchos cristianos no saben que pueden resistir la enfermedad. Muchos cristianos no están conscientes de eso. Cuando viene yo no estaba, yo en los 90, como en los 93, el Señor me reveló a mí esta verdad, y esta verdad tiene que ser revelada a tu espíritu. Tú sabes que tú eres un ser espiritual, ¿verdad? Eres nacido de nuevo con un espíritu de Dios, un espíritu renacido de Dios. Vives en un cuerpo físico natural y tienes un alma, ya sea tu emociones, sentimientos, tu voluntad, tu alma, pero eres un ser espiritual. Y entonces la verdad de la palabra de Dios tiene que ser revelada a tu espíritu. En los 90, por ahí 92, esta verdad fue revelada a mi espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser revelada? ¿Qué quiere decir revelada? Quiere decir algo que tú en lo natural no estás consciente, no sabes. Pero que como el Espíritu Santo, cuando tú naciste de nuevo, cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar en tu espíritu y Él está allí para revelarte las cosas espirituales, las cosas del reino, las cosas que te pertenecen a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Gloria. Amén. El sacrificio que Jesús hizo fue completo. No nomás llevó allí nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, todo lo que hicimos mal. Jesús allí en la cruz del Calvario, la expiación de Cristo fue completa. Él llevó allí todo pecado, toda maldad. Pero no tan solo eso. Y eso se predica mucho en las iglesias, que Jesús ya llevó nuestros pecados. Eso se predica mucho y que seamos salvos, somos salvos, eso se predica. Pero
Y la gente está muy enraizada, muy cementada en esa verdad de que somos salvos, aceptando al Señor Jesucristo. Pero la otra verdad, que es que por las llagas y las heridas de Jesucristo somos sanos, esa verdad no se predica mucho en las iglesias. Aquí en esta iglesia sí, pero vas a otras iglesias y no predican eso de la sanidad. Y porque no lo predican, no tienes fe para la sanidad, para apropiar tu sanidad. No tienes fe porque no te lo predican. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así es de que si no oyes concerniente tu sanidad, ¿cómo es que vas a creer, verdad? No puedes creer porque tu fe va a operar a la medida de la palabra de Dios que tengas en tu corazón, concerniente la sanidad o concerniente cualquier otro tema de la palabra. Así es de que tu fe va a operar en la medida que tengas la palabra de Dios en tu corazón. Y entonces cuando el Espíritu Santo me reveló a mí esta verdad, ¿y cómo me la reveló? ¿Cómo? Bueno, si vamos a Proverbios capítulo 4, ahí vamos a ver que es importante atender a la palabra de Dios, darle atención, darle prioridad a la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo tenga oportunidad de revelarte a ti las verdades que están en la palabra de Dios. Porque allí en Proverbios dice: hijo mío, atiende a mis palabras o a mi palabra, a mis consejos, atiende, pon atención, inclina tu oído allí, está dispuesto, tienes que estar dispuesto, tienes que acceder tu voluntad al Señor, estar dispuesto para escucharlo, para que Él te pueda revelar las verdades. Y entonces de esta manera fue como yo recibí la revelación de la sanidad. Incliné mi oído a sus razones. Atendí, puse atención, le di prioridad antes de cualquier otra cosa al Señor. Me levantaba en la mañana y la primera cosa que hacía es abrir la Biblia y allí conseguir el consejo del Señor. Y entonces dice: hijo mío, atiende a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. La palabra de Dios es vida, es espíritu y es vida. Es lo que dice Juan 6:63. Mis palabras son espíritu y son vida. Dice: a los que las hallan, y medicina. Mira, la palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo. Así es que la palabra de Dios es muy importante. Y eso fue lo que hice por allá en los 90s, cuando el Señor me reveló la palabra. Y entonces a través del Espíritu Santo. Y entonces la palabra de Dios dice que en Marcos capítulo 4, empezando del 15, Marcos 4:15, dice que tan pronto escucharon la palabra, dice, y Satanás vino, vamos a leerlo, dice que el enemigo vino a robarse la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, 15, dice así. Dice, esta es la parábola del sembrador, que Jesús expuso a la gente de allí, que Él les hablaba por parábola, por historias, les decía historias para revelarles historias, tomaba cosas de lo natural para revelarles algo espiritual. Y entonces Él dice, y estos son, en el 15, y estos son los del junto al camino. En el 14, vamos a leer el 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces Jesús está hablando de la palabra. Dice, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que oyeron. Después de que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Así es de que inmediatamente cuando tú recibas una revelación del Señor, que estás allí estudiando la palabra, leyendo la palabra y recibes una revelación, esto es lo que pasa. El enemigo viene inmediatamente a robarse la palabra de Dios. Y entonces dice que viene a través de aflicciones, pone aflicción, pone persecución, pone el deseo de otras cosas, pone
el afán de este mundo. Y entonces lo que pasó después de que recibí la revelación de la sanidad, pues vino mi nuera a la casa y estaba yo tan excitada, tan emocionada porque había recibido esta revelación. Cuando tú recibes revelación de tu espíritu, te emociona, te excita, porque Dios te está hablando, Dios mismo, el Dios de los cielos te está hablando. Y entonces yo recibí esta revelación, estaba excitada, corrí todo a lo de la casa y dije, ay Señor, qué bueno que no tengo que estar enferma un día más de mi vida, gloria a Dios. Y entonces vino mi nuera y me dice, le estaba yo compartiendo, ¿verdad?, esta revelación que había recibido. Y entonces ella dice, bueno, sí, dice, pero eso es, ahí está hablando Isaías 53, que ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y que el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y que por sus llagas y sus heridas hemos sido sanados. Y entonces mi nuera me dijo, cuando yo recibí esa revelación, que estaba tan emocionada, que no tenía que estar enferma ningún día de mi vida. Y entonces le dije, mira, fíjate que yo recibí esto, y se lo empecé a compartir. Le dije, fíjate que el Señor llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, no nomás llevó nuestros pecados, pero nuestras enfermedades. Mira qué emocionante es esto. Pero ¿qué pasó? Llovió sobre mí. Como dice, todas las velitas me las apagó y se me quisieron caer las plumas. Pero como yo ya tenía revelación, me dice, no, dice, pero eso quiere decir una sanidad espiritual. Una sanidad espiritual. Eso es lo que quiere decir, dice, una sanidad espiritual. Pero ustedes saben que no hay tal cosa. No hay tal cosa como una sanidad espiritual. Porque el espíritu del hombre, recuerden que dije que somos seres espirituales, que poseemos una alma, las emociones, los sentimientos, pero vivimos en un cuerpo natural. Pero somos seres espirituales, nacidos del Espíritu de Dios. Y entonces le dije, entonces el espíritu no tiene que ser sanado, porque el espíritu es renacido, no sanado. No hay tal cosa como una sanidad espiritual. Quizás estoy pisando en su religión, pero la religión dice eso, pero la revelación de la palabra no es así. Y entonces hablamos que el enemigo viene inmediatamente a robarse la palabra, ¿verdad? Y cuando yo recibí esa revelación, eso es que vas a tener que pararte en fe por cada revelación que el Espíritu Santo te dé, porque el enemigo viene inmediatamente a través de persecución, aflicción, el deseo de otras cosas, de las afanes de este mundo, como dice que leímos ya, ¿verdad? En Marcos capítulo 4, viene para quitarte la palabra. ¿Y cómo? Para que no actúes en ella, para que no actúes en esa palabra. Y entonces me dijo eso ella, pero ella ya estaba muy tarde, porque yo ya había recibido revelación, ya estaba en mi espíritu. Pero la palabra de Dios dice en Josué 1:8 que este libro de la ley no se apartará de tu boca. Está hablando de la palabra de Dios. Así es que yo declaré mi sanidad, declaré mi revelación, la estaba declarando, porque Josué dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Así es de que lo que recibas del Señor, lo que tú creas del Señor, eso tienes que declarar, eso tienes que confesar, eso tienes que confesar. No estamos hablando de confesar al Padre, ¿verdad?, nuestros pecados. Estamos hablando de declarar. La declaración de tu boca. En otras palabras, desatar tu fe a través de las palabras de tu boca. Y eso es lo que yo hice cuando ella vino. Desaté mi fe a través de las palabras de mi boca. Y como el diablo es persistente, y que tanto se acuerdan de cuando Jesús trató con el diablo en el desierto. ¿Qué fue lo que le dijo cuando el diablo vino con la tentación? Está escrito, escrito está, escrito está. Así es de que el enemigo entonces dice que se apartó de él por un tiempo para venir otra vez a otro tiempo oportuno, para poder tentarlo otra vez. Pero gracias a Dios que Jesús dijo, en mí no hay nada él. Y entonces el enemigo está derrotado, porque Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Él está derrotado, y todo lo que él tiene que decir son mentiras
y engaño. Así trata Él con nosotros, con mentiras y engaño. Y entonces, como Él es tan persistente, volvió a venir otra vez. Entonces yo estaba estudiando Isaías 53, que podemos leer lo que es un capítulo redentivo, ¿se dice? ¿O redentor? Redentor. Es el capítulo redentor que habla de la redención del hombre, o que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el capítulo redentor. Y entonces dice así, y esto es lo que yo estaba leyendo, y esto es lo que yo estaba estudiando. Y entonces yo repasaba todas las escrituras, porque dice, hija mía, atiende mi palabra, ¿verdad? Y tiene tu oído mis razones. Quiere decir que escuches la palabra de Dios, lee la voz alta para que tú puedas oírlo. La fe viene por el oír, y oír de la palabra de Dios. Y entonces dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Así es de que Jesús fue nuestro sustituto, ¿verdad? Nuestro sustituto. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Otra vez, nuestro sustituto, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Y entonces dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por otra vez nuestro sustituto, Jesús. En lugar de nosotros llevar la pena de la muerte, la pena del pecado, la pena de la enfermedad, Jesús en la cruz del Calvario la llevó por nosotros. ¿Qué tantos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gracias Jesús, gracias Jesús. Entre más leas tú lo que Jesús hizo por ti, más lo vas a amar, más lo vas a amar, más lo vas a apreciar, más vas a apreciar lo que Él hizo por ti. Gloria a Dios. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Fuimos. Mira, es un verbo de tiempo pasado, ¿verdad? Pasado, fuimos sanados. Así es de que con lo que se concerniente a Dios, lo que le concierne a Dios es de que nosotros ya fuimos sanados. Y entonces esta verdad me la dijo Él a mí cuando el enemigo, como dije, ¿verdad? Persistente el enemigo. Entonces yo estaba estudiando todos estos textos, y entonces hay otro que estaba leyendo que dice, mas a Jehová tu Dios servirás. Está en Éxodos 23, 25. Éxodos 23, 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y quitará toda enfermedad. Dice que toda enfermedad, ¿verdad? Toda enfermedad en medio de ti. Gloria a Dios. Podemos pararnos en fe por nuestra sanidad, hermanos. Cuando venga ese dolor de estómago, puedes decir, Señor, por tus llagas y tus heridas yo estoy sana. Enfermedad, háblale a la montaña, háblale a la montaña. La palabra de Dios dice, Jesús dijo en Marcos capítulo 4, que le debemos de hablar a la montaña, a los síntomas, a los problemas de nuestra vida. Hay que hablarles, hay que desatar nuestra fe y dile a ese dolor, te resisto, retírate de mí, tú no me perteneces a mí, porque Jesús ya te llevó en la cruz del Calvario. Amén. Y empieza a creerle a Dios por cositas así que son pequeñas, un dolorcito de cabeza, no te tomes ese álcool, no. Di, Señor, este dolor tú lo llevaste. En el nombre de Jesús yo me paro en contra de esto y lo resisto en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? Y yo completaré el número de tus días. Ese es el 26. Estamos leyendo Éxodo 23, 25 y 26. Entonces, ¿qué dice? Que Él cumplirá el número de nuestros días. Entonces, que el Señor no quiere que muéramos jóvenes. Él quiere, dice, con larga vida te sustentaré y te mostraré mi salvación. Así es que el Señor, yo ya voy a tener 80. Yo en enero cumplo 80 años. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estoy creyéndole al Señor por fortaleza, estoy creyéndole al Señor por una vida larga, porque eso es lo que el Señor promete en su palabra. Entonces, lo que está en la palabra no nomás es para leerlo allí y para llenar las páginas allí nomás, y tinta y papel. No. Es para nosotros tomarlo, creerlo,
a pararnos en fe y resistir este mundo de oscuridad que no nos pertenece. Amén. Yo estaba estudiando esto y entonces estaba yendo a una iglesia que se llama Luz del Calvario. Estaba yéndome allí y había un pastor, el pastor Byron Walters, un maestro tremendo, y entonces él estaba predicando. Había un aposento alto allá arriba, yo traducía en inglés de allá para los que no entendían español, y él predicaba en español y yo le traducía. Y entonces estaba yo traduciéndole cuando de repente, como un cañón, así una bomba en el estómago, sentí una quemazón, un ardor tremendo. Y entonces pensamientos como una ametralladora, balas de ametralladora empezaron en mi mente. Estás enferma, tienes que ir tienes úlceras, tienes que ir al hospital. Y entonces ya no aguantaba el dolor y cuando terminó, me esperé hasta que terminó el pastor de predicar, me abajé y me senté en la banca de atrás, me senté allí. Y entonces estaba uno de los diáconos cerrando las ventanas y me dijo el Señor: dile al diácono que ore por ti. ¿Qué tanto saben que el Señor les habla? Si no te habla, mucho cuidadito, porque el Señor habla. Y entonces el Señor me habló y me dijo: dile al diácono que ore por ti. Vino el diácono, le dije: ven, ora por mí. Vino el diácono, me puso las manos en la cabeza y empezó a orar. Y el poder de Dios vino sobre mí y me caí abajo así en la banca. El poder del Señor. Y entonces cuando estaba yo allí abajo, el Señor me habló. Y miren lo que dijo, porque acuérdense que dijimos que fuimos sanados. Isaías dice que por sus llagas, sus heridas, fuimos sanados. Y entonces el Señor me dijo: el diablo está tratando de quitarte tu salud. El Señor habla así, como que ya nosotros somos sanos. Y el diablo quiere quitar nuestra sanidad, nuestra sanidad. O nuestra salvación, porque viene a echar mentiras. Él es el padre de mentiras y todo lo que él sabe es echar mentiras, puras mentiras. Y entonces nosotros seamos los sanos si seamos del pueblo del Señor, si aceptamos al Señor Jesucristo. Hay beneficios, como dice Salmo 103. Dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. No olvides ninguno de los beneficios. Hay beneficios en el pueblo de Dios. Amén. Cuando le pertenecemos a Dios hay beneficios. No olvides ninguno de tus beneficios. Dice: porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y la mayoría de la iglesia cree que Dios perdona las iniquidades. Pero ¿qué tanta parte de la iglesia cree que sana las enfermedades? Porque dice: perdona todas tus enfermedades, sana todas tus dolencias. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Pues como yo había estado estudiando, tenía revelación que yo era sana y estaba estudiando las escrituras, dije: ok, yo sé qué hacer ahora. Agarré unas tarjetitas de 3x5, unas tarjetitas, y empecé a escribir todas las escrituras de la sanidad. Empecé a escribirlas como las que ya les leí. Empecé a escribirlas. Y cuando venía ese ataque de ese dolor, porque continuó ese dolor, cuando venía ese ataque, yo empezaba a hablarle a la montaña, a hablarle a los síntomas. No, ciertamente llevó mis enfermedades, cargó con mis dolores, el castigo de mi paz cayó sobre él. Eres un mentiroso, diablo, retírate de mi presencia. Y entonces en Primera de Pedro era otra, Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 2:24, dice, y esto es lo que yo estaba en estas balas, le estaba yo tirándole al enemigo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia? ¿Y qué dice? Y por cuya herida fuiste sanado, o por sus llagas fuiste sanado. Y entonces yo estaba proclamando estos versículos en la noche cuando me daba ese ardor, como que me estaba quemando mi estómago, y un ardor tremendo. Entonces me levantaba y empezaba a declararlo y a declararlo. No, en el nombre de Jesús te vas, porque yo ya estoy sana. Ya tenía esa revelación, hermanos, esa revelación. Así es de que muy importante inclinar tu oído a la palabra de Dios para que el Señor te dé esa revelación. Y entonces
cuando ya se pasaron como 2 semanas que tuve que pararme en fe. Tuve que pararme en fe. Quiere decir, pararme en fe, resistir. Porque no dice la palabra resistir al diablo, de vosotros huirá. No dice. Amén, Resistir. Entonces, lo que al diablo tiene que hacer uno es resistirlo. Y entonces lo resistí. Y ya al fin de 2 semanas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los síntomas Amén. se fueron. Todos los síntomas se fueron. Y entonces no han vuelto otra vez. Nunca jamás ha tenido problemas con mi estómago. Aleluya. Se volvió. Y así es que el Señor es el mismo ayer, hoy, para siempre. Si sana, pues, leímos unas escrituras del Viejo Testamento. Si Él sana en el Viejo Testamento, Él era el Dios. Era el Jehová, el sanador del pueblo de Israel. Pero como es el mismo ayer, hoy y para siempre, el Señor sana hoy. Hoy es sana. Gloria a Dios. Para todos aquellos que le pertenecen al pueblo del Señor y que se paren en fe para su sanidad. Así es de que el Señor me ha sanado a mí una vez, otra vez y otra vez de diferentes situaciones. Y me acuerdo, cuando primero empecé a creerle al Señor, yo empecé a creerle a través de la oración, digo, que yo podía ser sana a través de la oración. Y entonces una vez mi nietecita tenía como 3 años, y entonces yo le leía la palabra así es de que abuelas, mamás, leen la palabra a los niños. Yo le leía la palabra a ella y yo oraba, y cuando yo oraba, ella oraba conmigo, se ponía ahí, ponía sus manitas, tenía 3 años y empezaba a orar conmigo. Y un día, en la misma luz del Calvario, vino un muchacho que le había dado cáncer y el Señor lo sanó de cáncer a él. Y entonces, a través de ese muchacho yo me inspiré y dije, pues, si el Señor puede sanar a ese muchacho de cáncer, a mí me puede sanar. Yo tenía muchos tumores en los senos y entonces no sabía, dije yo, fui y me hinqué y le dije, Señor, tú sanaste a ese hombre de cáncer y esto no es nada, tú me puedes sanar a mí. Y me dijo, ven, me volvió a hablar, el Señor le habla a su pueblo, me dijo, ¿sabes qué? Mete el estanque de ahí del gimnasio, el jacuzzi, métete ahí, me dijo. Y fui y me metí al jacuzzi y esos tumores se desaparecieron. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces estaba hablando de mi nietecita, ¿verdad? Y entonces una vez le dije a él, me levanté en la mañana con una fiebre y un dolor de cabeza, un dolor de huesos, y me sentía pero bien mal. Y entonces ella estaba viviendo conmigo, mi hija y mi nieta estaban viviendo allí. Y entonces yo le dije a la niña cuando me levanté, porque tenía que ir a trabajar, cuidaba a una niñita yo en East Lansing. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué, Elis? Ora por Grandma, porque me siento muy mal, mami. Ora por mí. Y entonces le dije, cuando lleguemos acá, Jessica, era la niñita que cuidaba, cuando lleguemos acá, Jessica, tú oras por mí. Y llegamos allá y se fue la señora, me senté en el sofá y la niña puso las manos y se dijo, Jesus, haz que mi abuela se sienta mejor. Fue la oración, esa fue la oración de una niña. Haz que mi abuela se sienta mejor. Pues me quedé allí, me quedé dormida, un ratito ahí me quedé dormida en el sofá. Y cuando me levanté, ¿qué pasó? Ya me sentía mejor, se quitó. Así es de que cuando empecé casi creyéndole a Dios que a través de la oración podía yo ser sana. Pero como el Señor quiere que sus hijos crezcan espiritualmente, no quiere que sus hijos sean niños toda su vida cristiana, quiere que crezcan. Así es de que cuando ya sucedió, que pasó, que creí a través de la oración, entonces le empecé a creer al Señor como el centurión que vino y dijo, nomás di la palabra. El centurión dijo, nomás di la palabra. Y entonces yo empecé a creer, parándome nomás en la palabra de Dios, que lo que Él dice es verdad, le podemos creer a un médico, ¿verdad? Un médico muy de confianza, podemos creerle que si tomamos estas medicinas 3 veces al día, vamos a estar sanos, y creemos la palabra de un buen abogado. ¿Por qué no podemos creer la palabra del Señor, el Rey de Reyes, el Señor del universo, el Creador de todos los cielos y la tierra? ¿Por qué no podemos creer al Señor?
pero necesitamos que desarrollar nuestra fe. Y la única manera que vas a desarrollar tu fe es a través de la palabra de Dios, en tu boca, en tu corazón, frente de tus ojos. Vas a desarrollar la fe para la sanidad. Gloria a Dios. Espero que hayan recibido